Bueno, ahí estamos. Vamos a continuar con esta serie, ¿no?, de cómo dejar de juzgar, basada en el capítulo 29, el despertar, sección 9, el sueño de perdón. Hoy vamos a comenzar con el párrafo 4 de esta sección. Primero lo voy a leer, ¿sí?, hasta las oraciones 7, hasta la oración 8. Voy a leer ese párrafo y después vamos a hacer las aclaraciones que corresponden al mismo. No puede haber salvación en el sueño, tal como lo estás soñando. Pues los ídolos no pueden sino ser parte de él, para salvarte de lo que crees haber hecho y de lo que crees que hiciste, para volverte un pecador y extinguir la luz interna. Criatura de Dios, la luz aún se encuentra en ti. No estás sino soñando, y los ídolos son los juguetes con los que sueñas que juegas. ¿Quiénes sino los niños tienen necesidad de juguetes? Los niños juegan a gobernar el mundo y le otorgan a sus juguetes el poder de moverse, hablar, pensar, sentir y comunicarse por ellos. Sin embargo, todo lo que los juguetes parecen hacer solo tiene lugar en las mentes de aquellos que juegan con ellos. No obstante, ansían olvidarse de que ellos mismos son los autores del sueño, en el que los juguetes son reales, y no quieren reconocer que los deseos de estos son en realidad los suyos propios. Bueno, acá nos hace una clara descripción, ¿no?, de lo que pasa en este sueño, el cual dice el curso que estamos soñando, ¿no? Y si comenzamos a ver un poco, ¿no?, lo que nos está diciendo a partir de la oración 1 en el párrafo 4 nos daremos cuenta que esta es la historia del mundo. Y en este párrafo se nos explica por qué todo intento de lograr paz aquí en el mundo ha sido inútil y ha fracasado. Siempre estamos tratando de lograr la paz en el marco del mundo. Siempre estamos tratando de hacer todo lo mejor aquí, cuando nada puede ser mejor aquí. Eso es porque, primero, este es un mundo de odio, y en segundo lugar, es porque no hay mundo aquí, de todos modos. La decisión que hay que mejorar, ¿no?, o sea, lo que hay que mejorar, en realidad, es nuestra decisión. Elegimos el ego, que fue un error. La forma de deshacer ese error es elegir al espíritu. Pero no hay nada aquí que pueda mejorarse. Una vez que intentamos mejorar el mundo, caemos en la trampa del ego. ¿Por qué querríamos mejorar el mundo a menos que primero creyéramos que algo anda mal en el mundo? Y si creemos que algo anda mal en el mundo, entonces obviamente creemos que hay un mundo aquí, que es exactamente lo opuesto que el ego quiere que creamos. Nosotros necesitamos creer que hay un mundo aquí, porque esa es nuestra defensa contra el mundo que hemos hecho, en realidad, dentro de nuestras mentes, y eso nos aterroriza. Lo que creemos que hemos logrado es el asesinato de Dios, y ahora Dios nos va a matar a cambio. Todos creemos que hemos robado la luz del cielo, lo que significa que hemos destruido esa luz. La luz que entonces creemos que es la realidad, el sol y las estrellas, ¿no?, es realmente artificial. Acá, de la luz que nos está hablando no es de la luz esta que vemos acá, ¿no? Creemos nosotros aquí que hay una diferencia entre la luz del sol y la luz artificial. A una le llamamos natural, a la otra le llamamos no natural. Pero en realidad aquí todo es
natural para nosotros, ¿no? Algunas personas piensan que existe una diferencia entre los alimentos naturales y los procesados, ¿no? Los que tienen aditivos químicos y los que no. Pero en el nivel de la ilusión, me dice el curso, no hay grados de jerarquía. Todas esas jerarquías las establecemos nosotros, ¿no? Aquí. Nosotros creemos que las cosas son así. Hola Marcela, buen día. Eso es lo que nos está diciendo este texto, ¿no? Este párrafo. En la primera ley del caos, que es muy importante, que siempre les digo que lean mucho esa sección 23, esa sección, perdón, del capítulo 23, sección 2 del capítulo 23. Las leyes del caos nos dicen que sí, que para nosotros aquí existe una jerarquía de ilusiones. Por eso nosotros creemos que nuestra luz interior se ha apagado. Por eso en esta sección se nos habla de esto, ¿no? De la luz. Pero en este párrafo cortito, el párrafo 4 que estamos viendo, se nos dice cómo lidiar con este sueño. Este sueño, recordemos que es el sueño de juicio, y es como que nos parece imposible poder superar este sueño de juicio, ¿no? Se nos pide aquí, en el mundo, ¿no? Fíjense en que a todos se nos piden que nos superemos. Nosotros tenemos una idea interna de superación, por eso de estos famosos coachings, ¿no? Hay tantos en el mundo. Hay que superarse, hay que ser mejor persona, ¿no? Pero acá no se nos habla de las acciones, o sea, del personaje, de lo que hace nuestro ego. Lo que se nos pide que hagamos es que pongamos en práctica lo que confiere o es inherente al segundo juicio. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el primer juicio era el juicio del ego? Cuando yo dije yo, el pensamiento yo. El segundo juicio es el mirar al ego sin juzgar, ¿sí? O sea, la práctica del perdón. El tercer juicio era pensar como el Espíritu Santo y el cuarto juicio es el juicio final. Yo les recuerdo por la duda porque nos olvidamos, ¿no? Entonces lo que se nos pide que hagamos es poner en práctica el segundo juicio, es mirar el sueño y verlo como lo que es. No se nos pide que neguemos lo que experimentamos en este mundo, ya sea lo físico, lo emocional o psicológico. Solo se nos pide que comencemos el proceso de negar que lo que experimentamos tenga algún poder sobre el amor y la paz de Dios dentro de nosotros. Sobre eso sí tenemos poder de decidir. En realidad nosotros el único poder que tenemos es ese, el decidir entre qué maestro queremos elegir, nada más. Acá en el mundo, bueno, creemos que tenemos muchos poderes y decisiones, pero que el único poder de decisión es el que sucede en nuestras mentes, nada más. No tenemos que experimentar la paz, pero al menos tenemos que darnos cuenta de por qué no estamos experimentando paz. Si no estoy en paz, no es por lo que el otro me dijo, ¿no? O por lo que el otro me hizo. Si me siento débil y no me siento bien, no es porque esté algo mal en mi cuerpo. Siempre es porque algo anda mal en mi mente. He elegido al ego en lugar del espíritu. Por eso una y otra vez Jesús dice lo sencillo que es proceder con este curso. Es simple porque todo es o verdadero o falso. Nunca hay un intermedio. No hay causa para nada en este mundo excepto mi decisión de que sea real. Si soy feliz, es porque elegí ser feliz. Y si estoy triste es porque elegí estar triste. Como me siento no tiene nada que ver con lo externo. El comienzo de la destrucción del pensamiento de juicio del ego es nuestro reconocimiento de lo que es. Un sistema de pensamiento de juicio que nos molesta o nos hace felices. No tiene nada que ver con nada del exterior. Es un sistema de pensamiento que yo, mente,
he elegido. En otras palabras, no ha pasado nada. El problema no es el sueño de juicio. El problema es que creemos que es real. Yo creo que es real. En realidad no hay sueño de juicio. No hay pecado. Dios ni siquiera sabe que ha pasado nada, porque no ha pasado nada. Y si no hay pecado contra Dios, no puede haber culpa. La culpa solo proviene de esta idea de que yo creo que el pecado es real. Si yo creo que el pecado es real, entonces creo que la culpa es real y por lo tanto creo que el miedo es la consecuencia, porque temo ser castigado. Pero no habrá ningún pecado en mi mente, porque no lo hay, del cual yo deba negar o deba defenderme. Y si no tengo que negarlo ni defenderme, no necesito un mundo. El único valor que tiene el mundo es un escondite para protegernos de nuestra culpa. Y nos habla de que nosotros somos como niños en este párrafo, ¿no? Y nos pregunta, ¿quiénes sino los niños tienen necesidad de juguetes? Este es solo un lugar, entre muchos, donde Jesús se dirige a nosotros como niños pequeños. No piensa mucho en nuestra madurez y describe el mundo entero como un mundo de odio, de crueldad, de asesinato, de especialismos, como un juego al que juegan los niños pequeños. Eso ciertamente pone todo en un contexto totalmente diferente. Creemos que nuestros problemas y los problemas de nuestros seres queridos y los problemas del mundo son todos muy serios. Y de hecho, dentro del sueño son muy serios. Pero cuando colocamos el sueño frente a la realidad, nos damos cuenta de lo trivial que es todo. No es trivial dentro del sueño, al igual que una pesadilla nocturna, mientras la estamos soñando en la cama, no nos parece trivial, nos parece muy real. Solo cuando despertamos nos damos cuenta de que lo inventamos todo. Es trivial solo cuando lo miramos desde la perspectiva del amor de Dios. Entonces, mi ansiedad, mi inquietud, mi miedo, terror, culpa, provienen de no mirar el sueño junto al amor de Dios en mi mente. Y no de nada de lo que creo que está sucediendo en mi vida. Todos nosotros creemos que tenemos miedo, ¿no? Hola Méndez Quinta. Tenemos miedo debido a lo que nos sucede en el sueño, ¿no? En el mundo, que esas figuras son las que nos dan el miedo. Pero es que en realidad el miedo proviene porque nosotros estamos mirando el mundo con este sistema de pensamiento ego, que me dice que yo soy un individuo, que vivo en este mundo, que el mundo es real y que las cosas que están pasando aquí son muy serias. Pero todo el propósito del curso es ayudarnos a comprender que aquí nada es serio. Si yo estoy molesto, no es por lo que el otro me está haciendo. Si me siento culpable, no es por lo que el otro me está haciendo, sino porque me siento solo, o sea, creo en el ego. Y en mi soledad siento terror. Cada vez que yo me siento solo, o sea, que declaro que soy este individuo, esta persona, estoy afirmando que es real el pecado, o sea que sí, que yo me separé de Dios, yo estoy allá en el cielo, yo estoy acá en el mundo, nací, bueno, esta es mi vida, mi historia, y hay una idea inconsciente, una culpa, ¿sí?, que hago real. Cada vez que creo que me separé, hago la culpa real de que Dios me va a castigar. Me van a pasar cosas terribles a mí, bueno, a los míos también, a los seres queridos, ¿no? Por lo que he hecho. Todos creemos haber hecho algo. Esa es la idea de culpa. Por eso me siento erróneo. Todos acá nos sentimos erróneos, por lo que sea. Parece que me siento erróneo porque, no sé, no fui una buena hija, porque no fui una buena madre, porque no fui una buena secretaria, porque no sé qué, porque no sé cuánto. ¿Bien? O porque me enfermé, o porque nací sin un brazo, o porque no sé qué, lo que sea.
Pero todos nos sentimos erróneos porque hay una culpa inconsciente en nuestras mentes que nos está diciendo siempre de que somos erróneos, que hicimos algo malo. Nadie sabe lo que hizo, pero atribuimos que hemos hecho algo malo a las cosas malas que nosotros le llamamos errores aquí en el mundo, ¿no? Me equivoqué, uy, mira esto que hice, ¿no? Mi pareja me engañó, no sé, lo que sea que nos pasa. Cualquier situación la atribuimos a algo que hicimos, por eso merecemos este castigo, ¿no? Entonces el ego, como decíamos, es la idea de que estoy solo y de que no tengo ayuda de ningún tipo, ¿no? Así que cuando estamos solos, obviamente tenemos miedo, cualquier cosa nos puede pasar. A mí siempre me gusta recordar, ¿vieron esa película del náufrago? ¿No? No sé si ustedes la vieron. Pero esa película del náufrago es una descripción muy clara, ¿no? De lo que pasa cuando uno se encuentra solo, realmente solo, que sabe, o sea, como le pasaba al protagonista que estaba en una isla y había perdido todo, o sea, sentía que no tenía nada. Tenía que por sí mismo rebuscarse su supervivencia, ¿no? Y así como que esa es la idea del ego, ¿no? De que por más que estoy en un mundo como lleno de personas a mi alrededor, internamente me siento solo. Por eso estamos todos molestos aquí. No tiene nada que ver con lo que otra persona me dijo, con lo que el mundo hace o con cualquier cosa que suceda externamente, aunque parece que es así, pero es que en realidad estamos molestos internamente. Es un error confundir el curso con otros sistemas espirituales que enseñan, ¿no? Eso lo decimos siempre, que el Espíritu Santo es un alguien que va a intervenir en el mundo, ¿no? Porque la gente usa el curso así. Ah, si me siento solo, entonces le voy a pedir al Espíritu Santo que venga ahora aquí a la ilusión y me la arregle, para que todo mi mundo ahora se componga y yo me sienta bien. Esa es la idea de la espiritualidad más común, ¿no? Todos entramos en un camino espiritual, a pesar de que ya todos somos espíritu, porque ya somos espirituales porque somos espíritu. Pero nosotros nos creemos que no somos espirituales. Entonces parece que tenemos que hacer un camino para mejorar y ser más espirituales, ¿no? Siempre, porque justamente hay una idea de ser erróneos, de que yo estoy mal y que necesito arreglo. Eso se llama la culpa inconsciente. Obviamente esta culpa siempre se debe a que yo creo internamente de que estoy solo porque me separé del amor, de la fuente, llámenle como les guste, la divinidad, bueno, no sé, la luz. Me separé y ahora estoy en la oscuridad, ahora estoy solo. Por eso siento miedo. Por eso tengo que hacer cosas, me dice la mente, esta programada loca. Hay que hacer cosas acá en el mundo para mejorarte. Tenés que mejorarte. Y así comenzamos los caminos espirituales, ¿no? Y ahora voy a ser mejor, ¿no? Esa es la idea que tenemos todos. Pero si hacemos esto y empezamos a hacer como hacen muchos estudiantes del curso, a pedirle al Espíritu Santo que se convierte como una súplica, un rezo, una oración, y no me recuerdo que el Espíritu Santo no es alguien, así como el ego tampoco es alguien, sino que solo son sistemas de pensamiento, distintas maneras de pensar que están en mí, en mi mente, porque yo decido con quién pensar o con quién ver el mundo, con el ego o con el espíritu. Eso es pedirle al Espíritu Santo. Es cuando yo dejo de atender al ego, a esa idea que me habla acá, esa voz que me habla, que me juzga todo el tiempo, paro, porque yo tengo ese poder de decir basta a esa voz, basta. Yo tengo que ejercer mi poder. Y atiendo a la voz de la razón. El curso le llama al Espíritu Santo la voz de la razón. La voz que me dice que yo no maté a Dios, que no hice nada malo, que no pasó nada. Que soy inocente. Ese es el trabajo del perdón. Entonces recuerdo que esa luz
está en todas nuestras mentes, que aparentan ser muchas ahora por la fragmentación, pero todos tenemos ese faro, esa luz en nuestro interior, que, ¿sí?, que le puede dar luz a la oscuridad, a esa parte oscura de nosotros, que todos queremos tener, ¿sí? Entonces, si yo me recuerdo que puedo elegir el amor en lugar de las tinieblas, ¿sí?, la paz va a llegar automáticamente a mi interior, porque ya está ahí, no se fue la paz, porque mi estado natural es paz. Todo lo demás que hacemos es como un juego que juegan los niños pequeños. Cuando los niños juegan, ¿no? Fíjense en qué hacen, ¿no? Por eso el juego es algo lúdico, ¿no? Se llama lúdico, porque es algo como que, a ver, ya nosotros que somos grandes no hemos olvidado, ¿no?, como era cuando éramos pequeños, pero si vemos a algún niño pequeño, fíjense que ellos usan mucho la imaginación, e imaginan y le dan vida a sus muñequitos, ¿sí? Y se creen su juego. Mientras están creyéndose que están jugando, para ellos su juego es muy real. Bueno, eso es lo que hacemos nosotros. No creemos que el juego es muy real. Pero claro, si la mamá está mirando a su hijo, ¿no?, que es adulta, se da cuenta que es un juego. Bien. Es como si el Espíritu Santo en nuestras mentes fuera nuestra mamá, vamos a decir, para hacer una alegoría, y se diera cuenta de que es un juego, y nos está diciendo a cada instante, es un juego, no te lo tomes en serio, ¿eh? No tengas miedo. O sea, el Espíritu Santo es la voz que nos dice, no tengas miedo. El ego se que me dice, sí, sí, sí. Tené cuidado, tené miedo, porque mira que este mundo es muy terrible, la gente es toda así, te la pueden hacer cualquier cosa en cualquier momento. La voz del Espíritu es la voz que me dice, confía, no pasa nada, todo está bien. Esas voces están continuamente en nuestro interior. Entonces, por eso Jesús nos llama que somos niños pequeños. Porque nosotros como los niños pequeños no podemos diferenciar entre lo que es una apariencia y lo que es real. Todos caemos en la trampa de pensar que lo que hacemos y decimos, que donde vivimos, ¿no?, que lo que sucede en el mundo, todo aquí es muy importante. Fíjense en que nosotros les damos mucha importancia a todo, ¿no? Jugamos, nos dice acá, a gobernar un mundo, por eso inventamos la política, ¿vieron? Inventamos muchos ministerios, el de defensa, el de justicia, el de política, las políticas. Acá hay que hacer así, hay que hacer así, queremos cambiar el mundo, mejorar a los otros. Todo este juego que hacemos parece que está sucediendo ahí fuera, pero está sucediendo todo en una sola mente. Fíjense en que a los niños, ¿no?, cuando un niño tiene problemas psicológicos, ¿no?, y la mamá o el papá lo lleva al psicólogo, ¿no? No. A ver, Marcela dice, ¿el ego y el espíritu son iguales? No. No, no son iguales, gracias a Dios. No, el ego es... O sea, el ego, ¿sí? A ver, para poder hacer otra definición de ego, porque el curso da una definición de ego, pero el ego es una manera de pensar, ¿sí? El Espíritu Santo también es una manera de pensar, ¿sí? Tanto el espíritu como el ego en realidad no son reales. Ninguno de los dos son reales, en el fondo. Lo que pasa, ¿sí?, que si nos recordamos, cuando aparenta suceder, ¿sí?, que nuestra mente, o sea, cuando yo digo nuestra mente, es que todos nosotros somos la misma mente. Cruza esa idea loca que dice
Y si yo pudiera separarme del amor que soy. Esto es una alegoría o una metáfora, no es una cosa que sucede que la podamos observar de forma tangible, ¿sí? Porque en realidad nosotros, o sea, nosotros como todo, lo que le llamamos que existe, que solamente es energía, pura luz, ¿sí? No hay otra cosa más que luz. Lo que pasa que es como si, imagínense en que en la luz hubiese cruzado una línea, para hacerlo una metáfora, ¿no? De oscuridad, así, ¿bien? Y esa oscuridad hizo como que la luz, ¿no? Se velara para nosotros, ¿sí? Pero olvídense de que les estoy hablando como personas, ¿eh? Esto estamos hablando de como lo que somos, como mente, como luz. La mente, ¿sí? Nosotros hoy en día, para poder saber entenderlo, ¿no? Es como que esto que nosotros creemos tener todos acá adentro, que le llamamos cerebro, ¿sí? Fuera como la antena, lo que capta, ¿no? Lo que está en la conciencia una. Hay solo una conciencia, solo hay una mente. El curso le pone con M mayúscula, ¿sí? Ese es lo único que existe. Esa mente una es Dios. Pero Dios creó a un hijo, me dice, a Cristo. O sea que serían como uno, por eso Jesús enseñó, mi Padre y yo somos uno. Es solo uno ahí. Pero como una idea, ¿ves? Que lo que pasa, porque toda mente tiene la capacidad de pensar. Cuando yo pienso, fíjense en lo que pasa en la vida acá, la que le llamamos real. Cada vez que yo pienso, ¿bien? Bueno, Marcela y Méndez Quinta, pienso, ¿sí? Cada vez que yo pienso y digo, yo pienso, ¿ven? Pienso, digo, ay, qué miedo que le tengo a las ratas, qué sé yo, por decir algo. ¿Ven? Estoy pensando. Cada vez que pienso, me estoy separando. Eso significa separarse. Cada vez que yo pienso que ese pensamiento es mío, o sea, el pensar, y créanme que encima soy yo, separada, esta que pienso, con este cerebro mío, que yo pienso, parece medio loco lo que estoy diciendo, pero bueno, tengo que usar esos términos. Estoy diciendo, yo soy un cuerpo. Yo nací en un mundo, vine de mis padres, tengo esta historia y esta es mi vida. Punto. Y Dios debe ser una cosa que está por algún lado, o una energía que pulula por ahí, o no sé qué, o allá arriba, o no sé dónde, pero que es otra cosa. Es otra cosa. ¿Ven? Bien. Esa es la fantasía. Eso no es real. Eso es lo que el curso le llama sueño. Bien. La realidad es que yo no soy esta. Ni ustedes tampoco. No soy este cuerpo. Esto no es real. El cuerpo es como polvo y agua. Va a durar un tiempo y se va a deshacer. Ahora, cuando yo dejo de pensar, o sea, cuando no estoy pensando, cuando estoy, eso significa estar unida. O sea, cuando no hay pensamientos en mí, no hay deseos, no hay miedo, no hay nada. Estoy en paz, en paz. Ahí estoy unida. Estoy en los famosos instantes santos. Ahí soy, con mayúscula. Entonces ahí estoy, podríamos decir, escuchando al Espíritu Santo. El curso le llama la voz de la razón al Espíritu Santo, pero no el tener razón del ego, que el ego quiere tener razón. El ego dice, esto es así, yo sé cómo son las cosas. Si yo nací, soy un cuerpo, el mundo es real, todos estos que dicen pavadas, que no sé qué, que el mundo no existe. El ego razona usando la racionalidad. ¿Ven? Por eso tenemos el cerebro dividido. ¿Ven? Que está dividido nuestro cerebro adentro. Una parte racional y una parte que piensa de manera holística, o sea, unida, creativa. Es que todo es perfecto. Pero como nosotros estamos todo el tiempo pensando, o sea, queremos analizar,
Por eso cada vez que yo pienso, analizo y fragmento. O sea, esto de la separación no es una cosa que vos decís, ay, un día en una nube 540 estaba Dios sentado con su hijo y el hijo dijo, ay, qué gana de comerme un sándwich de miga, voy a inventar un mundo donde haya sándwiches de miga y ahora voy a ir. No, no, es que eso es toda una cosa de niños. El curso nos tiene que contar el cuento como niños porque nosotros no sentimos que somos el ser. Nosotros sentimos que somos este cuerpo. Bueno, por ahí queremos ser espirituales, como dijimos. El Espíritu Santo es el recuerdo de eso, de lo que yo soy realmente, que está todo el tiempo en mi mente. Pero yo no atiendo a eso. Yo estoy todo el tiempo pensando. El Espíritu Santo no piensa. El Espíritu Santo vamos a poder decir que siente. Siente. Sabe qué es y está bien. Todo está bien. El ego es la idea de separación. ¿Por qué? Porque el ego piensa y me dice, a ver, pensá, deja de ser gilipollas, date cuenta, ¿no ves cómo son las cosas? Como me dice, por ejemplo, yo tengo un hijo grande, bueno, mis 4 hijos me dicen lo mismo igual, pero bueno, me dicen así, ay mamá, ¿cómo crees esas pavadas? Porque para el mundo esto es todo pavada. ¿Entienden? Lo real es esto, hay que ser muy importante, hay que darle, ay, no sé qué, a ver, afiliate al partido no sé cuánto, que todos vamos a luchar contra él. O sea, todo eso forma parte del ego. El ego no es solo mi ego, tu ego, es un solo ego colectivo que compartimos todos. Pero claro, yo creo tener mi ego porque el ego me dice que yo tengo que pensar mis ideas, tener mi buen juicio, mi juicio propio, ser inteligente, no sé qué. Por eso este curso llegó así, a personas inteligentes, psicólogos, para que sea muy intelectual, porque no había manera sino. Fíjense, hasta eso tuvo que hacer la mente. No es que Jesús como persona escribió el curso, dictó el curso. Jesús no es una persona, es un símbolo en la mente. La mente le dictó a aparentemente una mente separada, llamada Helen Schuckman y Vic Tedford, les llegó esta información. Como te puede llegar a vos, Marcela, y a Méndez Quinta, a mí, a cualquiera, cuando estamos en unidad, estoy así y me puede llegar información. Eso es estar conectado. Cuando estoy en conexión, estoy en unidad, no estoy pensando. Es algo que llega, me llega y yo sé que es así. Tengo certeza. Eso está en el espíritu. El ego es lo que estamos todos los días, pensando, no sé qué. Es más, este curso lo queremos entender de manera racional, por eso no lo podemos entender. Fíjense en que lo estudiamos y estamos siempre pensando, ay, pero ¿será cierto? ¿Ven? La duda, la desconfianza, viene todo de esa programación mental llamada ego, que me hace otra vez tener miedo, porque yo le tengo miedo a hacer, ¿no? No sé si quedó claro, Marcela, porque es muy enredoso esto. Tenemos miedo de ser lo que somos, ¿se dieron cuenta? Bueno, yo me di cuenta. Por ahí decimos, bueno, sí, pero por momentos decimos, no, 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 mejor quiero ser yo, porque eso me da seguridad a mí y a ustedes, ¿no? A todos. Por eso esto parece utópico, pero es que en realidad somos pura luz, somos energía pura, o sea, esto de los cuerpos es algo, bueno, es una cosa complicada para explicarlo científicamente, ¿no? Por eso estoy subiendo estos videos de Greenberg, del cerebro consciente y todo esto, porque me pareció interesante como apoyo para poder comprender cómo es esta cosa, porque claro, para nosotros nos parece una cosa muy rara, porque no la vemos, y nosotros solo creemos en lo que vemos, ¿no? Fíjense en que así en ese estado estamos muy perdidos, ¿no? Bueno, entonces estaba yo en el niño, ¿no? Que lo lleva la mamá al psicólogo, ¿bien? ¿Y qué hacen los psicólogos en una terapia? Dice Wapnick. Le dan muñequitos, ¿eh? Porque los chicos pueden representar lo que les pasa mediante muñequitos, ¿no?
lo que les está pasando en su mente, ¿no? Como no lo pueden verbalizar, mediante los muñequitos hacen un juego, no sé, vamos a poner uno del papá, la mamá, que se pelean, una cosa así. Y el psicólogo se da cuenta de que el nene lo que le está pasando es que ve que sus papás se pelean mediante el juego que hace el nene con los muñequitos, ¿no? Bueno, una cosa así. ¿Qué es lo que está pasando? El nene, ese que está en el psicólogo ahí, le está dando realidad a los muñecos. Los muñecos son muñecos, pero el nene con su mente les da el poder, ¿no? Les da el movimiento y dice, les da un símbolo, ¿no? ¿Ven? Un símbolo. Dice, este es mi papá, esta es mi mamá, y ahora se están peleando. ¿Bien? Y ahí el psicólogo se da cuenta que el chico está haciendo una proyección, se llama proyección. Lo que está negado en su interior, el niño lo proyecta en esos muñequitos y representa su conflicto interno, ¿no? Pero en realidad las figuras en sí, los muñequitos, no tienen vida. Es como nosotros. Somos muñequitos que no tenemos vida, pero es que la mente es la que nos está dando la vida. Por eso el curso me dice, solo hay vida en el cielo. El cielo no es que es un lugar, el cielo es en el estado mental, es un estado de unidad. Solo hay vida en el cielo. En ese estado estás vivo. Mientras yo estoy pensándome y identificada con Silvina y que sus cosas, qué sé yo, estamos todos muertos. En realidad es muerte. Pero nosotros le llamamos estar muerto a cuando el cuerpo, pum, deja de funcionar. A eso acá le llamamos muerte. Pero es que estamos muertos ya todo el tiempo, porque la vida es la mente, no el cuerpo. Bien, entonces el niñito, bien, le da poder a las figuritas, a los muñequitos, y hacen que las figuritas representen los pensamientos que están en su mente. Eso es lo que hacemos nosotros. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros, o sea, todo el mundo hace eso, ¿no? Todas estas figuritas que vemos por acá, estamos haciendo lo mismo. Y nos tomamos en serio lo que está pasando en el mundo, que creemos que existe, para no tener que entrar en contacto con el interior, con lo que está pasando realmente en mí, dentro de mí. Como nosotros no soportamos ese conflicto interno que tenemos todos en nuestra mente con Dios, porque yo creo, bueno, ustedes también, todos creemos que me separé, que hice algo malo. O sea, como no me siento luz, para decir algo así, me siento solo y en la oscuridad, como los niños vieron asustados, fabriqué este mundo para esconderme de eso que hice, que me da vergüenza. Entonces yo ahora creo que me dan vergüenza otras cosas acá en el mundo, que me da vergüenza que la gente me vea desnuda, equivocarme, no sé, decir algo incorrecto, bueno, qué sé yo, todo lo que yo creo que me da vergüenza y miedo, pero es que yo tengo miedo de Dios. Bueno, ustedes también, todos tenemos miedo de Dios, estamos acá escondiditos, jugando al escondite, a ver que Dios no me encuentre, porque si me encuentra, dice la mente, Dios me va a matar, porque yo creo que soy este. ¿Ven? Eso es toda la idea, esa es la metafísica del curso. Si no comprendemos esto, no vamos a poder avanzar con este curso, porque otra vez el ego nos va a contar cuento, ¿sí? De que no sé qué, bueno, ya sabemos. Entonces todos estamos acá, tomándonos el mundo en serio, que creemos que existe, porque yo no quiero entrar en contacto con ese recuerdo de que yo hice algo y que no sé qué. Eso pusimos un velo, dice el curso, un velo, como un velo para que no recordemos. Por eso vieron que cuando nosotros vemos esto de acá, bueno, en el mundo, ¿no? En otros sistemas espirituales, qué sé yo, esto de el karma y todo esto, o los registros akáshicos, ¿no? Todos donde están estas memorias, ¿no? De nuestras vidas pasadas o sueños pasados. Nadie se acuerda aquí lo que hizo en la vida pasada, ¿no? Por eso dicen que cuando venimos acá, esto es un cuento, ¿eh? Hay un ángel que nos hace shh, para que no nos acordemos, por eso tenemos todos este cosito acá, ¿no? Cuentan así las leyendas, ¿no? Y los mitos.
Ah, ya viniste, acá vino Morena. Entonces, todo eso forma parte del mismo ideario de todo esto que nosotros nos estamos imaginando, aunque parezca que loco, pero es que lo estamos imaginando. Bien, entonces, para poder avanzar con este curso, como preguntaba recién Marcela, que está muy bien la pregunta que hacía, porque claro, eso nos crea mucha confusión, esto del ego, el Espíritu Santo, tenemos que aprender a ponernos en contacto con el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Como nosotros acá somos como niños pequeños, nos dice el curso, al principio tenemos que hacer lo que podemos, ¿no? Pues hacemos todo. Vamos a imaginarnos que el Espíritu Santo está afuera. Por eso lo ponemos en una figura externa que también imaginamos. Por ejemplo, Jesús, María, no sé, los arcángeles, el ángel, no sé, lo que sea que represente el amor, ¿sí? En mí. Que me conecte con el amor. Porque primero tenemos que desarrollar esa relación para dejar de creernos que estamos solos. Y ahora creerme, vamos a decir, que tengo un amigo con H mayúscula. Perdón, con H, con A mayúscula. El otro amigo, con A minúscula, es el ego, es el que nos da consejos malos todo el tiempo. Ahora voy a aprender a relacionarme con el espíritu, que es mi amigo con A mayúscula, el cual me va a decir siempre que no pasa nada, que todo está bien, que me quede tranquilo, bueno, que me va a dar paz, que me va... Vieron, como un amigo, un buen amigo, los buenos amigos o amigas hacen eso con nosotros, ¿no? Nos dan confianza, nos dan certeza. Es la voz, podemos decir, de la certeza, por eso se llama la voz de la razón. ¿Mm? Hay unas secciones que hablan de eso, cuando lleguemos ahí vamos a verlo. Entonces, como dice Wapnick, ¿no? Y como les decía recién, imaginen lo que puedan. Al principio tenemos que manejarnos así. Tiene que ser una figura que represente el amor de Dios, ¿sí? En nosotros. Tenemos que practicar, confiar en eso, Vamos a llamarle eso, ese amigo, que nos quiere, que nos ama, que nos cuida. Bueno, llámenle como quieran. Una vez que vamos contactando con ese espíritu en nosotros, vamos a empezar a ponernos en esta postura, como dice el curso también, o como dicen muchas espiritualidades no duales, con ese observador, el testigo, ese que está mirando, o sea, es la parte de la mente que mira al ego, ¿ven? Que mira a todos esos pensamientos locos de juicio. Esa parte está mirando, ¿sí? Y me dice, ¿sí? Como que es como decir, como que le está dando luz a los pensamientos de oscuridad, de separación. ¿Bien? Entonces, de a poco, cuando me voy poniendo en ese lugar con mi amigo, como dice Wapnick, como si estuviera en la butaca del cine, mirando la película está ahí, ¿sí? Pero yo sé que en la pantalla los actores, lo que están haciendo los actores es irreal. No pasa nada. Entonces, me pongo en contacto con esta parte que me está diciendo no pasa nada. Eso es aprender a confiar en uno mismo. ¿Vieron cuando uno dice, estoy acrecentando la confianza en mí mismo? Bien. Entonces ya me voy a dar cuenta de que es un juego. Fíjense en qué juego tiene ego, tiene la palabra ego dentro de sí, ¿no? Y ya no me voy a identificar. Voy a saber que los muñequitos son muñequitos. Y que el que les está dando el poder a los muñequitos soy yo, el tomador de decisiones. Ese, que no tiene forma, ¿no? Pero que ahora se dio cuenta y eligió el amor en lugar del miedo. Eligió el amor. O sea, pensar como piensa Dios, en lugar de pensar por mi cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que me... Shh, Morena, ¿qué es lo que me dice el curso?
que nosotros inventamos todo esto, ¿sí? Inventamos todo este mundo, pero después nos olvidamos que lo inventamos. Y ese es el problema. Nosotros en cierto nivel sabemos que lo inventamos, pero es que yo me olvidé que lo inventé porque no me conviene. Porque si yo recuerdo que lo inventé, voy a tener que descubrir que yo no soy esta. Y eso no me gusta. Prefiero seguir creyendo que soy esta. Entonces, siempre el perdón, que del que me habla el curso, se trata de dar un paso atrás, tomador de decisiones, la mente, que observa el mundo. Por eso esto de mirar por encima del campo de batalla, mirar desde arriba, mirar desde otro espacio, salirme de mí, de mi idea de mí. Mientras yo siga en mi idea de mí, voy a estar a la defensiva, que los otros, que no sé qué, haciendo real los juicios en mi mente. Y me voy a sentir mal. Y voy a creer que me siento mal debido a lo que está pasando en mi vida, que es lo que nos pasa a todos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de observar, dice Wapnick, no nos tenemos que confundir con observar y que le llamemos observar a esto que hacen nuestros ojos, solamente. Observar tiene más que ver con un proceso interno, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado. Yo siempre les digo, pero no es que les digo de mala fe, se los digo de buena fe, porque ¿qué pasa? Hay tanta información ahí fuera, ¿sí? Y cuando nosotros recién estamos iniciando, aparentemente, porque ya en realidad ya estamos todos despiertos, ya todo pasó, pero nosotros creemos que estamos estudiando y haciendo un camino espiritual. Hay tanta información ahí fuera que en lugar de ayudarnos la información, como el ego está todo el tiempo ahí analizando y toco, nos vamos a enredar y nos vamos a retrasar a nosotros mismos y no tiene ningún sentido. El que quiere hacerlo lo puede hacer porque acá creemos todos tener libre albedrío, que no tenemos, pero nosotros creemos que tenemos. Como persona no tengo libre albedrío. Como conciencia pura sí, pero como persona no tengo ningún libre albedrío. Entonces, acá de lo que se nos está hablando, de mirar al ego, no significa que miro con los ojos, lo que veo con los ojos, porque ya con los ojos lo único que hago es mirar formas y juzgar. Y eso es lo que me confunde, el percibir formas. Sino de lo que se me está hablando es de cómo yo reacciono, que observe mi sentir, qué es lo que me provoca, y que me dé cuenta que esa reacción viene de mí, de quien yo soy. De cómo interpreto, de cómo estoy juzgando todo el tiempo la realidad. Eso es lo que estamos observando, no las formas. Las formas son formas, que están ahí, o sea, no importa. Es el cómo yo observo, me observo a mí, cómo reacciono, qué me provoca eso, cómo lo interpreto, ¿no? Y darme cuenta que eso que yo estoy viendo ahí fuera y que creo que es real y que lo que está ahí fuera es lo que me está haciendo sentir a mí así, ¿bien? Que es lo que me cuenta el ego, no es más que una proyección de un pensamiento que está en mí, que soy yo la mente la que le doy significado a eso que está ahí fuera. Cuando invierto y hago ese proceso, ahí estoy perdonando. Ese es el perdón, así de sencillo. No es el perdón que nos enseñó la iglesia, de que hay que ser bueno y no sé qué. Eso es lo que tenemos que hacer todos. Si todos hiciéramos eso, avanzaríamos mucho, 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 ¿eh? Pero no queremos hacer eso. Fíjense en cómo no queremos hacer eso, ¿no? ¿Qué hacemos en lugar de hacer eso? Como ahora tenemos cierta información, porque leímos el curso de milagro, hicimos los ejercicios y no sé qué, todas las espiritualidades que andan por ahí, queremos ser cada día mejores, con las propagandas. Ay, a ver, lo estaré haciendo bien, no sé qué. Y nos quedamos ahí.
Por eso no avanzamos. Y nos ponemos a luchar. Nos ponemos en lucha contra el pensamiento. O sea, luchamos contra el ego. Ay, lo que estoy pensando. Me viene, ¿no? El pensamiento. Ay, o lo que estoy sintiendo, o no sé qué. Y intento cambiarlo. Decir, no, no quiero pensar esto. No, 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 no debería estar pensando esto. Y entramos en un juicio interno, en una culpa, otra vez. Por eso no podemos practicar este perdón. Y lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta que cuando viene ese juicio, ¿sí? O ese sentir o esa reacción, porque así somos aquí todos, ¿entienden? Todos. Hasta esos que tienen cara de buenos y andan haciendo todos somos iguales. En lugar de ponerme en lucha, ¿sí? En el momento que me viene la ira, no sé, lo que me venga, simplemente darme cuenta que si siento ira, o lo que siento, yo digo ira por decir algo, no tiene nada que ver con las figuras externas, sino que tiene que ver con mi mente, con algo que está enterrado en mi inconsciente, y no en mi inconsciente de Silvina, en mi mente, en la mente que soy, a lo cual yo le atribuí ciertos valores y no sé qué, y lo negué porque tenía miedo, y ahora, como lo estoy viendo ahí fuera, eso me provoca esa ira. Y yo creo que la ira es debido a lo que hace el otro o lo que me dijo el otro. No, yo siento ira porque en mí hay una idea, ¿sí? De que sentir ira o hacer tal cosa que está haciendo el otro es malo. Yo hice un juicio, ¿ven? Un juicio. Eso es lo que estamos mirando, nada más. Eso es mirar. Entonces no me pongo en lucha, perdón, que si yo debería haber sentido la ira, que no sé qué, que no sé cuánto. No, no, no. Salgo de ahí. Porque si me pongo ahí no voy a poder avanzar. Voy a estar siempre en lo mismo, juzgándome, a mí o a los otros. Entonces, mirar, que significa yo, la mente, miro junto al espíritu, o sea, con mi parte cuerda, ¿sí? La cordura. El Espíritu Santo es la parte cuerda, la que no está loca. Menos mal que tenemos una parte cuerda, porque si no, no salimos más de esto. Lo miro con honestidad, ¿sí? Y me digo a mí mismo, y reconozco mi sentir, no lo niego. Digo, sí, me estoy sintiendo enojada, molesta, miedosa, culpable o bueno, lo que sea que me siento. O dolida o triste, bueno, lo que sea. Pero no me siento así debido a algo que está fuera de mi mente. Me estoy sintiendo así porque yo, el tomador de decisiones que soy, o sea, el Hijo de Dios, la conciencia, bueno, llámenle como quieran, el Cristo, más mejor el Hijo de Dios, estoy sintiendo así porque decidí, yo, tomador de decisiones, decidí verme a mí mismo como un individuo, o sea, como separado, o sea, como algo especial, o sea, como queremos vernos siempre especiales. Entonces lo que estoy sintiendo en realidad no es real, sino que es un efecto de la causa, que es mi mente, en la cual yo dije la culpa, el miedo, el sufrimiento y el dolor, ¿sí? Que siento son reales, porque yo creo que me separé, creo que es real, creo, de creer, ¿ven? De creer, creo, pero toda creencia es falsa. Entonces, todo lo que tengo que hacer es darme cuenta de que yo me siento así porque creo que me separé. Y esa creencia no es real. Por eso la expiación, cuando el curso de milagros me habla de la expiación, hola Rosario, me habla de la expiación, no me está hablando de algo o una cosa, la expiación con mayúscula hablo, que yo ahora, como nos creemos todos, ¿no? Separado, tenga que alcanzar para
No, sino que me está diciendo, mira, la expiación es un darte cuenta de que la separación jamás sucedió. Eso es un reconocimiento interno que hacemos, ¿sí? Por eso el curso dice, el obrador de milagros es el que obtiene o logra la expiación para sí mismo, ¿sí? Pero para sí mismo como lo que Él es, cuando se da cuenta de que Él es el Hijo de Dios. No para mí como persona. Acá nosotros como persona, ¿qué vamos a expiar? Con minúscula vamos a expiar. Vamos a seguir pagando con dolor nuestra culpa. De ahí es donde yo tengo que salir. Pero yo, o sea, como Rosario, Marcela y Méndez Quinta que estamos acá, no lo podemos hacer por nosotros mismos como persona. No, lo tenemos que hacer pidiendo ayuda a esa parte de nuestra mente que está en nuestra mente y que realmente está. Lo que pasa es que el ego es el que se encarga de decirnos que no está. A ver, vamos a explicar de una manera sencilla. Yo me acuerdo, ¿no? Cuando una de mis hijas era chica, vieron cómo son los niños, ¿no? Bueno, como nosotros, ven que acá estábamos hablando de que somos como niños. Yo le decía, bueno, mira, se acabó el queso, voy a decir algo, ¿no? Y entonces ella, mi hija, me decía, no, sí que hay queso, me decía. No, le decía, no hay queso. Y ella me decía, sí hay queso, ¿no? Bueno, ¿vieron los niños como así razonan los niños? Vos le estás diciendo que una cosa no es así y el niño sigue insistiendo en que es así. Bien, por eso el curso nos llama que somos como niños pequeños, espiritualmente, ¿no? Podemos tener un cuerpo muy viejo y muy grandote y no sé qué, biológicamente, pero nuestra madurez espiritual es muy, muy pobre. Seguimos siendo como niños. Ay, ¿será cierto esto que dice el curso? ¿O será que yo soy este, pero en realidad... Y empezamos a buscar, ¿no? Por eso, la misma mente trastornada, o sea, por el miedo, por la culpa, nos hace inventar cosas y nos dice, no, sí, tú tienes el poder de manifestar y puedes manifestar esto y el otro. Nos hace creer que somos poderosos como personas. ¿Ven? El ego es la idea yo soy por mi cuenta poderoso. Por eso yo lo explico de muchísimas maneras, ya no sé de qué otra manera, no se me ocurre ya explicarlo. Pues se lo explico a ustedes y a mí misma, pero que ustedes observen el mundo, como todo el mundo anda atrás de eso. Que vamos a pedirle al ángel que nos... Fíjense, yo tengo que subir videos de esa clase a mi canal, porque si no, imagínense, hablando de esto, bueno, lo tengo que cerrar, porque no escucharía a nadie esto. La mente, ego, no quiere escuchar esto. No, a mí déjame con esas cosas. El ego quiere ir atrás de cosas, brillitos. Ay, voy a conseguir esto. Ay, no sé qué. Ahora me pasó no sé cuánto. Queremos magia. Por eso el curso le llama magia. ¿Sí? Y es que, miren, ¿saben toda la magia que sucedería en nuestras vidas si nosotros recordáramos quiénes somos y sintiéramos amor por todo y dejáramos de juzgar? O sea, de pensar, como le explicaba hace un rato Marcela. Ahí sí seríamos totalmente creadores y poderosos, pero es que nosotros no queremos perdonar. Queremos ser especiales, individuales, tener siempre enemigos ahí fuera, estar en lucha. Eso es lo que estamos observando. No que, como hacemos, leernos 800.000 libros, que ahora me explican la ley del espejo, que si Pepe es gordo y yo odio a los gordos, entonces ahora por eso le tengo odio a Pepe y me enredo y me hago unos embrollos. ¿Ven? Eso es estar en la alucinación, en el sueño, en la locura. Estar en la cordura, claro, a nosotros nos parece loco estar en la cordura. Estoy en paz, bien. Nada me puede quitar mi paz. Soy, simplemente soy. Y ya está, miren qué sencillo que sería. Ah, no, pero eso no vende.
¿Entienden? No vende eso. Y eso es lo que realmente sirve. Y te sale gratis, totalmente gratis. Bueno amigos, un gusto. Ah, lo hemos hecho bastante larguito. Gracias a las tres que están aquí por haberme acompañado. Sí, nos vemos como una hora charlando. Y bueno, espero que les haya aportado un poquito más a esto de cómo dejar de juzgar. Chao, nos vemos.